bienvenidas y bienvenidos a este espacio de educación en reflexión del del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad. En esta ocasión tenemos un tema muy atractivo, particularmente a mí me interesa muchísimo todo el tema de la educación media superior. Hay temas y hay niveles y niveles, yo diría. Yo siento que la educación media superior, yo siento un particular interés, prácticamente la antesala al mundo del trabajo o la antesala a estudios superiores, ¿no? Y bueno, siempre es todo un tema el que toma Adriana en esta investigación, justamente analizando uno de los niveles pues, más problemáticos y fundamentalmente en zonas de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ahora contamos con el avance de una investigación que se titula Rezago Educativo en las instituciones de educación media superior de Chalco, Valle de Chalco e Iztapaluca en el Estado de México. La autora es Adriana Jiménez. Adriana es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Administración Educativa y Gestión por la Universidad La Salle, doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana. Su experiencia profesional ha sido en diseño y evaluación curricular en educación superior, en procesos de capacitación organizacional y docencia. Sus intereses en investigación se han centrado en currículum, competencias para el trabajo y procesos formativos en educación técnica profesional. Ingresó a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México en 2008 como académica de tiempo completo en el programa de desarrollo curricular y evaluación de la Dirección de Servicios para la Formación Integral. Ha colaborado en la definición de los lineamientos y procedimientos para el diseño de planes de estudio de los 3 niveles educativos, así como en los procesos de seguimiento y evaluación de estos mismos planes de estudio. Actualmente, Adriana es directora general del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, Universidad Hermana del Ibero y perteneciente al sistema universitario jesuita. Nos acompaña también Elsa Georgina Aldape Enríquez, quien va a comentar los avances de investigación. Elsa es académica y docente del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Es licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional y egresada de la Maestría en Planeación Estratégica por la Escuela Comercial de la Cámara de Comercio. Cuenta con una especialidad en Dirección de Proyectos, ha sido instructora en temas de desarrollo de software y bases de datos. También ha impartido consultoría en diferentes empresas y actualmente estudia el doctorado en Innovación y Desarrollo de Instituciones Educativas en el ISU Universidad. Bienvenidas Adriana y Georgina, y les dejo el micrófono. Tenemos un tiempo muy generoso de casi 2 horas. Entonces, bueno, siéntanse libres para exponer y esperemos que haya un buen espacio de diálogo. Bienvenidas. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la presentación y gracias por el tiempo, porque siempre es bueno tener los espacios, más que para presentar o tener nosotros el micrófono, pues para hacer esto justo un diálogo, ¿no? Un ir y venir de esta investigación, porque al final, pues las investigaciones de ahora así se van enriqueciendo, ¿no? A través de este compartir y de este diálogo que se va generando, desde trabajar con los actores hasta de irlo compartiendo con pares y con comunidad que está interesada en el tema. Entonces, pues les vamos a platicar un poquito, gracias a todas y todos por estar aquí, y les vamos a platicar un poquito de los avances que tenemos en esta investigación, que fue gracias a una iniciativa del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, que se integra la investigación a las convocatorias de investigación que el INIDE constantemente está promoviendo. Nos dieron un presupuesto para trabajar esta investigación, y de ahí es que pues ha surgido como todo lo que hasta ahorita les vamos a presentar. De entrada les quiero decir que la intención de hacer esta investigación surge posterior a la pandemia, porque bueno, al confinamiento, porque pues empezamos a ver en el Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, en el TUVCH, como así le conocemos, empezamos a ver un gran impacto en el ingreso de nuestros estudiantes. Veíamos que al momento de que eran aspirantes y querían aplicar un examen de admisión, los resultados de este examen de admisión cada vez eran más bajos, más bajos, más bajos, ¿no?
Nos llamó mucho la atención al equipo de investigación que en ese momento estaba y decidieron investigar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Justo decidieron indagar por qué estaban llegando los chavos con tan bajo nivel educativo, con tan bajas habilidades y con tan bajas competencias en dos áreas precisamente, que era comunicación, en las habilidades de comunicación oral y escrita y pues por supuesto en todas las habilidades lógico-matemáticas, ¿no? Entonces eso cada vez se ve más, ¿no? Conforme van llegando y van avanzando en las generaciones de ingreso, vemos que nuestros aspirantes y que luego se convierten en estudiantes llegan con, pues con una situación de conocimientos y con una carencia de conocimientos bastante fuerte. Entonces, pues empezamos a indagar de qué se trata. Les voy a compartir la pantalla para irles, pues ir acompañando, para ir acompañando el diálogo que vamos aquí trabajando, ¿no? Y entonces, pues, se hace esta investigación, se le titula Rezago educativo en las instituciones de educación media superior. Abarca esta investigación 3 zonas de la parte oriente del Estado de México, que es Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco. Y esto es derivado de la pandemia por COVID-19. Al final les voy a hacer un comentario del título que me parece interesante porque ha sido también de los hallazgos y de las reflexiones en las que hemos caído en lo que vamos avanzando en la investigación. Entonces ahí aquí se los dejo, acuérdense, se llama Rezago educativo en las instituciones y lo voy a retomar hasta el final como parte de las reflexiones. ¿Qué les platico acá en cuanto al problema que se decide estudiar? Pues hay un impacto de entrada en el tema de la pandemia por COVID-19. Vemos que hay una contracción del mercado laboral, que hay un creciente desempleo y todas las implicaciones que de esta se derivan, ¿no? Todo esto enciende las alarmas de las instituciones de educación media superior y superior, pues se enfrentan a uno de los mayores retos educativos en relación con la calidad académica, la deserción escolar, el abandono de los estudios y el desplazamiento de trayectorias escolares hacia las laborales. En el ciclo escolar 2019-2020, específicamente en los casos o en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, se identifica que la pandemia provocó un alto índice de deserción, justo en el nivel de educación media superior, y esto lo vamos infiriendo por lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Cómo nos iban llegando nuestros aspirantes. Para el 2021, su eficiencia terminal se redujo y el ingreso de estudiantes de nivel secundaria a las instituciones de educación media superior también fue menor, lo que hace suponer que la recuperación de la matrícula y la eficiencia terminal de estos planteles pues va a ser a mediano plazo y requerirá estrategias de captación, de retención, de nivelación de los estudiantes por parte del personal directivo y educativo de sus planteles. Esto también obliga, con este planteamiento, pensamos que es importante hacer un monitoreo de los ciclos académicos y de las cortes generacionales en cada nivel educativo, ¿no? Pero resulta fundamental esto porque necesitamos detectar el nivel de deserción, o queremos detectar el nivel de deserción y la calidad educativa con la que van finalizando estos estudiantes, así como el grado que pudiera resultar de rezago educativo que se experimentará tras la pandemia a cada nivel de estudio. Recordemos que cuando hablamos de rezago educativo, hablamos de aquellas personas mayores de 15 años que no han logrado terminar la educación básica. Entonces vamos a ver, la intención va a ser más adelante revisar qué tanto impacta este proceso que se tuvo en la pandemia, estos procesos de enseñanza y aprendizaje que se tuvieron en la pandemia justo en este tema del rezago educativo. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Es que al finalizar el fenómeno, queremos analizar el fenómeno de la deserción escolar, ¿no? Por eso resalto también el tema de deserción escolar en las instituciones de educación media superior de estos 3 municipios, Chalco, Valle de Chalco y Ixtapaluca, provocado por la pandemia de COVID-19, y lo que queremos es también determinar sus efectos en el mediano y largo plazo.
Las preguntas de investigación que nos hemos planteado hasta ahorita han sido 3 y les platico que han cambiado y las hemos formulado y reformulado varias veces. Pues ya sabemos que la investigación es un ir y venir, porque vamos encontrando cosas y vamos viendo cuáles van siendo las prioridades para ir atendiendo. Entonces tenemos 3 preguntas hasta ahorita, que bueno, la primera es ¿cuál es el impacto de la pandemia en las instituciones de educación media superior de estos municipios con relación a la deserción escolar? ¿Cómo afecta la eficiencia terminal en las diferentes cortes generacionales? ¿Y qué mecanismos poseen las instituciones para dar seguimiento a la deserción escolar? Se planteó una hipótesis y estamos ahí como buscando si es esta la hipótesis realmente que tenemos que trabajar. De entrada, la que tenemos hasta ahorita es que la tasa de deserción y el desvío de trayectorias escolares a trayectorias laborales, además de las escasas estrategias que cuentan las instituciones de educación media superior para retener y para recaptar a estudiantes de estos niveles educativos, han provocado una crisis estructural de la media superior, de la educación media superior, que impacta directamente a estas instituciones de la región, particular en el caso del nuevo ingreso a las universidades, que es lo que nos impacta a nosotros como Tecnológico Universitario de Valle de Chalco. La matrícula se supone que tardará entre 3 y 5 años en recuperarse. Llevamos 1 después del confinamiento. ¿Cuál es la metodología que hemos estado utilizando? Bueno, de entrada, el proyecto tiene una duración de 3 años, llevamos 1 año trabajando en esta investigación. La intención es trabajar bajo un enfoque interdisciplinar porque queremos ir analizando como todos los resultados que se nos vayan dando desde las diferentes disciplinas que nos puedan ayudar o que nos puedan aportar a interpretar y a entender y comprender los datos. La investigación se aborda con una metodología mixta. Vamos a hacer, hemos estado haciendo trabajo cualitativo y cuantitativo. Justo hoy se aplicó un grupo focal en una escuela preparatoria oficial, entonces ya hemos estado trabajando con un buen de datos pues sobre todo de las cortes, que ahorita les platicamos cuáles son las cortes que queremos analizar. Vamos a hacer un análisis o pretendemos hacer un análisis comparativo entre instituciones de educación media superior que están en Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco. Como bien lo decía Enrique, son contextos bastante vulnerados que pues están en un alto índice de pobreza, de delincuencia, alertas de género, o sea, hay una serie de conflictos también sociales que pues parece que también son factores que están afectando justamente a todo el tema de la educación y de esta deserción escolar. Estamos haciendo entrevistas, grupos focales que están dirigidas a directivos, a vinculadores, a orientadores vocacionales, a docentes y a estudiantes. Y por supuesto hemos recuperado toda la información estadística de varias generaciones. Y la intención es analizar al menos 3 cortes generacionales. Estos son los cortes generacionales considerados. La intención es que pues vayamos recuperando de cada una de las instituciones a las que nos hemos acercado de la zona, ¿no? Para recuperar información de generaciones antes del confinamiento, 2016 y 2019 específicamente, de las generaciones de 2017 y 2020 con efectos que parece que hay efectos con eficiencia terminal en tercero de bachillerato porque es justamente cuando empieza el confinamiento en el 2020. 2018, 2021 con efectos en deserción de eficiencia terminal, pues están justo a la mitad, la pandemia, el confinamiento se da justo a la mitad de su proceso formativo. La corte de 2019 al 2022 con efectos en porcentaje de ingreso en primero de bachillerato y deserción y eficiencia terminal. Y la generación del 2023 con efectos en todos los indicadores que podríamos llamar de post-confinamiento. Como ven, pues son varias generaciones, son 5 generaciones las que hemos querido rescatar para poder analizar como todos estos datos. Ahorita les vamos platicando cuáles son los datos que ya hemos recuperado de estas generaciones y en qué instituciones. La intención ha sido investigar parte de estas escuelas. Por supuesto que no todas, porque hay muchísimas en la zona. Hicimos un mapeo
una geolocalización, y hay muchísimas escuelas preparatorias, más de 100 en esas 3 zonas. Entonces, lo que se decidió es que fuéramos analizando al menos una institución de cada subsistema de educación media superior. Entonces, hemos estado trabajando con escuelas preparatorias oficiales, las EPOs, como les llamamos acá. Hemos trabajado con bachilleratos tecnológicos, con los ECITEMs, que son los colegios de estudios científicos y tecnológicos. Estamos tratando de entrar con ALEP. Estamos trabajando con CETIS, Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios, con el Colegio de Bachilleres del Estado de México, y estamos tratando de localizar por lo menos una escuela preparatoria privada que nos permita también pues tener datos para comparar si esto solamente se da en la parte de las instituciones públicas o también hay algún efecto en las escuelas preparatorias privadas. Hasta ahorita, les voy a decir, llevamos solamente pues sí, recuperada la mayoría de la información y analizada, ya trabajada los datos del CECITEM. Tenemos 2 colegios de estudios científicos y tecnológicos que han cooperado muchísimo con nosotros y que nos han dado acceso a toda la información, y justo con ellos es con los que hemos preparado los resultados preliminares o los primeros hallazgos que tenemos hasta ahorita. Entonces, ¿qué hemos encontrado hasta ahorita en el caso de estudios de CECITEM? Bueno, de entrada, y ya lo profundizaremos más, en el tema ha sido complejo que nos puedan proporcionar la información, porque la información en algunos casos, o en la mayoría de los casos, no está digitalizada. Los expedientes de las y los estudiantes de estos colegios a veces no están completos, y además pues está el tema también el tema del confinamiento que se dio, que no se pudieron registrar como muchos procesos también de cada uno de los estudiantes. Entonces ha sido complicado tener la información completa, pero entre lo que hemos recopilado está, bueno, lo más completo les digo, está esto de los CECITEM. Se cuentan con las cortes que iniciaron en 2016, en 2017, en 2018 y en 2019. Las cortes del 20 o de las generaciones 2023, pues están justo por egresar ahora en unas semanas, a lo mejor en un mes, me parece que egresan estos estudiantes, y ahí estaremos recuperando también sus expedientes para poder ir comparando y pues ir viendo cómo van, ¿no? ¿Qué hemos encontrado de esta información que hasta ahorita tenemos de los 12 CECITEMs que tenemos? Uno es en Valle de Chalco y el otro es en la zona de Chalco. De entrada les compartimos que hay un mayor número de ingresos en hombres, ¿no? Las mujeres hay poco ingreso, aquí lo pueden ver, pero los hombres pues sí, casi es el doble de porcentaje de presencia masculina en la población estudiantil. El promedio de secundaria para el ingreso al CECITEM de Valle de Chalco se encuentra entre 7.2 y 8.15, mientras que en el de Chalco está entre 7.57 y 8.1. Estamos hablando de una media, entonces, pues no podríamos decir que está bien o está mal, no es la intención, pero sí nos sirven estos datos como para ir viendo, pues, cómo vienen incluso de la secundaria para poder ingresar, sobre todo en el tema de conocimientos básicos, ¿no? Para ingresar a la secundaria, para ingresar a la preparatoria, perdón. La corte con mayor número de egresados en ambas instituciones es de 2018 a 2021. Quiere decir que, pues, pudiéramos pensar que en estos CECITEMs el tema del confinamiento, pues pareciera que no impactó porque fue cuando tuvieron mayor número de egresados, comparándolo con las generaciones o con las cortes previas del 2016 y con las de ahora de 21, 23. Del 2018 al 2021 fue el mayor número de egresados. Se observa que en el 2018 se experimentó la mayor cantidad de bajas en la matrícula de ambas instituciones. Quiere decir que también está interesante analizar cómo, por un lado, se egresa
se egresa el mayor número, pero también hay un mayor número de bajas. Quiere decir que entonces pudieran estar equilibrados los egresos y las bajas, o las bajas no fueron tan significativas para el egreso, ¿no? En ambas instituciones. La corte con más bajas totales para el CECITEN en Valle de Chalco es 2018, mientras que para Chalco sí es en 2016. Y en general se observa un mayor porcentaje de bajas en hombres que en mujeres. Aquí consideramos que probablemente el tema de la baja de hombres, que es lo que también estamos tratando de indagar, es si los hombres tenían un papel más importante en el tema de de transformar o de desviar su trayectoria escolar hacia la laboral. Entonces pudiera por eso darse una mayor baja en los hombres. ¿Qué encontramos también? Hemos encontrado que hay otros factores que pueden determinar esta deserción escolar de la educación media superior. De entrada vemos, porque se ha estado mencionando cuando vamos a visitar a las instituciones, cuando hablamos con los supervisores de zona, porque la verdad es que hemos podido tener una relación cercana con los supervisores de zona, que son quienes nos han estado abriendo las puertas también a las instituciones, ¿no? Porque desde abajo se da la instrucción y entramos y nos pueden proporcionar incluso la información. Pero lo que nos comentan incluso estos supervisores, y en algunas entrevistas que también ya hemos tenido con algunos vinculadores u orientadores, es que hay un tema importante en el seguimiento académico. Pareciera, ahorita también les vamos a compartir como algunos hallazgos, pero pareciera que no ha habido un proceso sistematizado en el seguimiento académico, no solamente durante la pandemia, que es cuando más se ve, ¿no? O sea, cuando más se aviva esta situación, pero también desde antes, ¿no? O sea, pareciera que desde antes tampoco hay un seguimiento académico, ni un seguimiento, ni una empatía por lo que están viviendo los jóvenes en esa época. Hay un tema de prácticas de enseñanza y de aprendizaje, porque pareciera también que el tema del confinamiento aviva las necesidades de actualizar los perfiles docentes, ¿no? También ahorita los vamos a platicar. Y hay un tema de evaluación, porque también nos hemos dado cuenta que muchos de los procesos o de los mecanismos de evaluación no dan cuenta real de los aprendizajes que tienen o del desarrollo de las competencias que tienen las y los estudiantes. ¿Qué hemos encontrado específicamente en el tema de seguimiento académico? Pues que definitivamente existe la necesidad de implementar una metodología que justamente permita sistematizar las experiencias del centro educativo. No hay una manera de sistematizar todas estas experiencias de aprendizaje, todas estas experiencias de enseñanza y en general todas las experiencias que se tienen en torno a los procesos con los que se van generando el desarrollo de competencias de las y los estudiantes de educación media superior. Encontramos que los procesos de seguimiento a estudiantes fueron deficientes en la pandemia, pues sí hubo una dificultad para contactarles, ¿no? Y yo creo que y el siguiente punto de la necesidad de atender lo socioemocional tras la pandemia, tanto en estudiantes como para docentes, es un tema común y es un tema que me parece que se ha estado repitiendo en diferentes experiencias de investigación y en general en las experiencias que hemos compartido quienes estamos en el ámbito educativo, ¿no? No hay estos procesos de seguimiento, fue muy difícil contactar a los estudiantes durante la pandemia, fue difícil darles seguimiento en qué estaban haciendo, en cómo se sentían. Ya me pasé. En cómo se sentían, en cuáles eran sus necesidades en cuanto a los mecanismos para desarrollar sus competencias, en cuanto a sus procesos de aprendizaje. Entonces, como no hubo esa atención, bueno, pues entonces hay una deficiencia en este acompañamiento. Y en esta necesidad, pues, de atención socioemocional, desafortunadamente nos han reportado en varios casos, no solamente en los de CECITEM, pero también en otros estudiantes, pues esta necesidad de acompañar a quienes tuvieron pérdidas, a quienes tuvieron enfermedad, o sea, a quienes les pegó muy fuerte la enfermedad, e incluso en alguno de los casos tuvimos un reporte de un suicidio de uno de nuestros chicos, ¿no? Entonces, sí faltó
ese acompañamiento socioemocional, pero también vemos una carencia en los profesores de acompañar en ese sentido, o de saber qué hacer, o de canalizar, o de saber por dónde pues dar las herramientas a los estudiantes para superar estas situaciones que se fueron viviendo. En cuanto a los hallazgos de en prácticas de enseñanza, a reserva de que indaguemos más sobre todos esos procesos que los mismos profesores pudieron haber generado o no se generaron en este periodo de la pandemia, y poder comparar qué hacían antes y ahora qué hacen, hasta ahorita los resultados han estado muy concentrados en la necesidad de infraestructura tecnológica y en el desarrollo de competencias digitales en docentes. Fue evidente que no se tenían esas competencias para trabajar, aquellas competencias que nos obligó la pandemia a desarrollar, a lo mejor de manera como muy inmediata y hasta de manera empírica tal vez, ¿no? Y bueno, pues ahora se hacen mucho más patentes, y además ahora se está tratando de regresar a lo que estaba antes, ¿no? O sea, trabajar como antes se trabajaba, con el pizarrón, con las presentaciones, con un tema, con un proceso mucho más expositivo y dependiente del profesor. Y eso demandan también los estudiantes, necesidad de trabajar un poco más de innovación. Sin embargo, sí vemos una resistencia en los profesores, con los pocos profesores que ahorita hemos estado dialogando y trabajando, pues sí vemos una resistencia para actualizar su perfil, ¿no? Ellos dicen que, bueno, pues eso ya pasó, ya no lo necesitan y ahora tienen que regresar y acostumbrarse otra vez a lo que ya estaban trabajando. Hay una necesidad de un trabajo empático con pares y con estudiantes. Pareciera que hay incluso un proceso bastante diferenciado entre aquellos profesores que suelen ser un poco más jóvenes, que están buscando la manera de trabajar con esta nueva tecnología, nueva entre comillas lo pongo, con aquellos profesores que tienen un poco más de experiencia y que dicen que ellos ya no lo requieren y que van a seguir trabajando como lo estaban. Entonces hay un cierto pues sí, un descontento entre los que hacen unos y los que hacen lo que hacen los otros, ¿no? Y por supuesto, la necesidad, eso sí es como generalizado, la necesidad de empatizar con sus estudiantes, con todo lo que viven y con todo lo que requieren y con los nuevos perfiles que se van dando en nuestros estudiantes o por lo menos en los estudiantes de educación media superior. En cuanto a los hallazgos de la evaluación hacia los estudiantes, evaluaciones de aprendizaje sobre todo, estamos hablando, pues se evidencia la necesidad de reforzar estos métodos, ¿no? Vemos que si ya nos estaban dando pistas de que había áreas de oportunidad en los mecanismos de evaluación, pues al parecer estos mecanismos de evaluación o los resultados que aparecen derivados de estos mecanismos de evaluación no corresponden a las habilidades y a los conocimientos que realmente tienen los jóvenes. Y eso generó que se promoviera al siguiente nivel académico a las y los estudiantes sin que hubieran tenido pues las competencias necesarias, ¿no? Esto va originando, y esto es como parte de las explicaciones que hemos estado dando por cómo nos llegan los estudiantes al Tecnológico Universitario de Valle de Chalco, ¿no? Porque parece que entonces esto ha provocado una brecha entre las competencias de egreso del bachillerato y las de ingreso a la vida universitaria. Por ahí hemos, pues, como explicado un poco por qué están llegando al Tecnológico Universitario de Valle de Chalco aspirantes a educación superior con tan bajo nivel educativo. Entonces, pareciera, aunque trajeran un promedio, pues, de 7, de 8 para ingresar a la vida universitaria. Entonces, nos parece que por ahí va el tema pues, de esta necesidad de nivelar el perfil de ingreso de los estudiantes de educación media superior hacia la educación superior. Bueno, hasta aquí es lo que hemos estado encontrando. Tenemos todavía mucha más información que analizar. Sobre todo lo que queremos es ir comparando los resultados que se van dando en las diferentes cortes, y una vez que tengamos lo de las cortes por institución, comparar los resultados por institución.
De las dificultades que nos hemos encontrado en el proyecto, pues no todas las instituciones tienen acceso a la información histórica de forma digital. Era lo que les decía, no está digitalizada la información. Eso nos ha llevado o nos ha obligado a que nos presten la información, nos presten los expedientes, que a veces están completos y a veces no, y nosotros digitalizarlos y nosotros hacer una base de datos. Eso pues sí nos ha pues un poco llevado tiempo, nos ha llevado también a entender mucho de cómo el plantel sistematiza esa información, aunque sea de manera de a mano, pues, ¿no? En papel, porque cada institución tiene sus propios mecanismos. No hay como mecanismos generalizados, sino que cada plantel ha estado haciendo pues literal lo que puede y como puede para tener esos expedientes de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también esta información nos hemos encontrado que hay una falta de control también en estos expedientes, en nuestra información, por los cambios de gestión, ¿no? Y la que nos espera todavía, porque como viene cambio de gobierno, seguramente habrá cambio de gestión, cambio de supervisores, cambio de directores. También por eso queremos ahorita recuperar toda la información cuantitativa, o sea, toda la información de expedientes lo más pronto posible antes de que acabe o de que venga el cambio de gobierno, para que podamos tener toda la información completa y ya después trabajar con lo cualitativo. Ya estamos avanzando en lo cualitativo, pero creemos que lo cualitativo lo podemos recuperar más adelante y no así las solicitudes de revisar esta información, porque además es información sensible. Entonces, todo el tema de los consentimientos informados, de la participación de los estudiantes, también como son menores de edad, pues también hemos tenido que recurrir a los padres, a las madres y a los tutores de estos estudiantes para que puedan participar en esta investigación. Entonces, queremos como recuperar lo más que se pueda antes de que venga este cambio de gobierno, que va a ser un factor importante que pueda determinar, alterar a lo mejor algunos procesos de la investigación y después continuar con lo cualitativo. No todas las instituciones cuentan con el personal o con el tiempo necesario para atender pues, las solicitudes de la investigación, aunque se les invitó desde un principio, se les ha estado invitando, hemos estado haciendo como algunos cortes, digamos, ¿no? O sea, como algunos, nos hemos detenido en algunos momentos para invitar a todos los con los que hemos tenido contacto en las diferentes instituciones y hemos estado haciendo lo que le llamamos las jornadas con las instituciones de educación media superior, las jornadas GEMS, y les invitamos al TUPCH. Las jornadas consisten en que les invitamos al TUPCH, les damos un poco, les regresamos un poco lo que hemos encontrado, regresamos un poco los hallazgos que tenemos, ellos nos retroalimentan, pero además generamos un espacio de aprendizaje también y de compartir con ellos, ¿no? Les llevamos alguna conferencia de interés, hacemos algunas mesas de trabajo y vuelven a salir temas que incluso también nos dan pistas sobre pues por dónde ir llevando la investigación. Entonces, hemos tenido ya 2 jornadas de investigación. La última fue en noviembre del año pasado y ahí tuvimos poca participación de vinculadores, poca participación de directores, que creemos que fue también el tiempo porque estaban cerrando ciclo y entonces, bueno, pues en ese momento todos los directores están por entregar documentación para los siguientes ciclos, etcétera. Pero bueno, esperamos que la siguiente jornada de investigación que hagamos la queremos hacer con un formato distinto. Queremos, antes, las 2 jornadas primeras los traíamos al TUPCH. Ahora lo que queremos hacer es que el TUPCH vaya a las instituciones. Y algo también que ha surgido de estas jornadas de investigación han sido como procesos de vinculación y de apoyo entre las instituciones. Esto nos ha permitido tener como una mayor cercanía con algunas, con los ECITEMS, por ejemplo, los ECITEMS ahora nos piden albergar a sus alumnos para hacer un periodo de práctica profesional, por ejemplo, que le llaman, ¿no? Es un tema de educación dual y entonces van un grupo de estudiantes de los 12 CITEMS, van al TUPCH y trabajan ahí, revisan, trabajan algunos proyectos y es un tema de
mientras que ven algunas cosas relacionadas con la formación para el trabajo, en el TUBCH nos ayudan para trabajar cuestiones relacionadas, por ejemplo, con cuestiones digitales, con redes sociales, con temas de impresión, con el manejo de la impresora 3D, y eso permite incluso que los estudiantes, pues también, por un lado, ubiquen al TUBCH como una opción de educación superior, que pues hay que traer agua para el molino, ¿verdad? Entonces ahí hacemos pues esta labor también de promoción, pero también les permite observar las opciones que existen después del bachillerato tecnológico, sobre todo, para poderse emplear. Entonces, es un tema de educación dual, es un tema incluso que hemos trabajado con un proyecto con CERTUL para que podamos tener los recursos y darle a los estudiantes como estos espacios. Y por otro lado, pues también nos han permitido trabajar con profesores, algunos cursos de capacitación que desde el TUBCH les impartimos, alguna donación incluso de inmobiliario, por ejemplo, que también nos piden, oigan, necesitamos 3 bancas o necesitamos algunas computadoras, y entonces, pues es un intercambio, ¿no? Ellos nos dan información, ellos nos proveen de información, son nuestras fuentes, y a cambio de eso, pues también nosotros trabajamos con ellos y buscamos la manera también de aportarles en cualquiera de los ámbitos que se requieran, ¿no? ¿Qué otras dificultades hemos encontrado? Que algunas instituciones pues no muestran tampoco el interés sobre la participación en la investigación, o sí ven un riesgo en la entrega y manejo de la información. Como les decía, pues es información sensible porque vienen todos los datos de los estudiantes, y entregarnos a nosotros esa información pues es difícil. A veces nosotros somos quienes nos tenemos que trasladar a la institución con todos nuestros, o sea, el equipo, 2, 3 personas, 2, 3 computadoras, y ahí capturar la información. Hay a veces que hay como más confianza, nos prestan la información, la llevamos al TUBCH y hacemos un compromiso de regresarlo en determinadas semanas. Regresamos la información, se revisan que venga completa, que no venga con ningún faltante, y pues continuamos y así nos vamos con la siguiente institución. Sí nos ha llevado un buen rato. Capturar incluso una generación nos lleva 3, 4 semanas de trabajo, que es un trabajo pues de talacha, pues, ¿no? De trabajo que hay que estar revisando y que además tiene que ser muy precisa para evitar cualquier tipo de error que se nos vaya a ir y que pueda afectar después los resultados de la investigación. Hay dificultad en el acceso a la información requerida por cambio de plataforma de gestión académica administrativa. De repente nos encontramos que pues algunas generaciones no estaban capturadas en alguna plataforma, y de repente encontramos que hay una nueva plataforma, pero hay del 2020 a la fecha y no están las otras, ¿no? O la información no está completa cuando se captura en la plataforma. Entonces, eso también de repente nos dificulta, ¿no? Que a veces nos la puedan prestar de manera digital o a veces en papel. ¿Cuáles son las reflexiones a las que hemos llegado hasta ahorita? Hemos encontrado que, bueno, hay las becas que se les entrega, que son becas federales que se les entregaron a los estudiantes, pues pareciera que en el momento de la pandemia, en el momento del confinamiento, las becas resultaron ser una forma de sobrevivir, ¿no? Que la familia pudiera sobrevivir, más que una beca académica, como ha sido pues desde un inicio la intención de darla, ¿no? Y eso de alguna manera ha provocado que, por ejemplo, pues no se tengan que las y los estudiantes de educación media superior pues no tengan la infraestructura o no tengan los mecanismos, los dispositivos, o no tuvieron en su momento para poder atender sus clases a distancia. Las instituciones de educación media superior no cuentan con una metodología de sistematización apropiada para el acceso y el manejo de la información. Los procesos de seguimiento académico y administrativos tienen una fuerte área de oportunidad, pero también somos conscientes, hacemos la reflexión, pero somos conscientes que tampoco depende de los planteles, ¿no? Que dependen de los apoyos que se dan desde otro nivel, pues. La necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica. Hay una gran necesidad de mejorar infraestructura tecnológica que soporte estos procesos administrativos y académicos, y que haya
este objeto de estudio haya resultado evidente tras la pandemia, ¿no? O sea, al final vemos que sí hay una necesidad de trabajar con la mejora en la infraestructura tecnológica, pero también en la necesidad de trabajar el desarrollo de los perfiles de nuestros estudiantes para el manejo de esta infraestructura tecnológica. Es importante reforzar que el caso de estudio que ahorita presentamos, que son de los ECITEM, con datos de 1 o 2 cortes generacionales que no vivieron el confinamiento para tener un marco comparativo completo. O sea, necesitamos tener esos datos previos al confinamiento y poder hacer el comparativo de cómo estaba el proceso de aprendizaje y de deserción en esas generaciones previas a las que del confinamiento, a las previas a las del confinamiento y a las que pues ahorita están egresando, que fueron las que vivieron el confinamiento como tal. Necesitamos tener, para tener un marco más preciso sobre el seguimiento académico, pues va a resultar importante analizar tanto el promedio de secundaria de los estudiantes al bachillerato como el puntaje en el examen de ingreso de Comipems. Creemos que sobre todo para quienes no tienen el registro, porque nos hemos encontrado que hay instituciones que no tienen registro del promedio de secundaria, consideramos que el examen de Comipems nos puede dar también pistas para hacer este estudio comparativo, ¿no? O sea, para hacer este análisis comparativo más bien. Nos va a permitir hacer este análisis mucho más completo, nos va a proporcionar información valiosa para saber cómo vienen en el desarrollo de ciertas competencias y cómo ingresan, pues, ¿no? A la preparatoria. Necesitamos analizar el porcentaje de mujeres que ingresan al nivel medio superior para poder formular estrategias que permitan hacer que se matriculen más mujeres en este nivel educativo, porque ya vimos pues como los resultados que tenemos ahorita en CECITEM, hay muy pocas mujeres, ¿no? O sea, de la población, hay el 30% es de mujeres y el 60-70% es de hombres. Y necesitamos reflexionar sobre la tasa de bajas y de egreso en hombres para trabajar en estrategias que retengan a este sector de estudiantes en las aulas, porque es en los hombres, como les comentaba hace un rato, en donde más deserción, más bajas existen en educación media superior. Pensamos que la normativa y las políticas de las instituciones deben ser revisadas y actualizadas, de tal forma que se pueda recuperar información histórica para la formulación de estrategias. Por supuesto que analizar lo que pasa o lo que pasó con generaciones anteriores, ver lo que pasa con estas nuevas, pues nos van a permitir promover procesos, procedimientos claros que puedan mejorar la sistematización y sobre todo el acompañamiento de de las y los estudiantes de educación media superior, ¿no? Justo con esta carencia que existe en el acompañamiento, reconocer qué no se hizo, qué sí se hizo bien a lo mejor, y sobre eso diseñar nuevas estrategias para este acompañamiento. Y bueno, pues hasta aquí lo que hemos estado trabajando. Yo lo que les quería comentar, y me voy a regresar al principio en el título, es que también de las discusiones que hemos o que se van a generar incluso más adelante dentro de la investigación es el tema del título, del rezago educativo, ¿no? ¿Por qué lo retomo? Porque hablar de rezago educativo es hablar de quienes no han logrado terminar la educación básica. Y en este momento no lo vamos a analizar nosotros. Nosotros lo que estamos analizando es el tema de la deserción escolar. ¿Por qué se está dando esta deserción escolar? Tenemos que analizar el antes, el previo al confinamiento, lo que pasó en el confinamiento y lo que pasa ahora después del confinamiento con esta generación que va egresando. Y en realidad lo que estamos viendo es el tema de la deserción escolar, no del rezago educativo. Más bien queremos ver si estas situaciones que se están dando con la educación media superior va a generar un rezago educativo. Eso sí nos va a dar información y a lo mejor serán de los alcances que vamos a tener más adelante en la investigación, pero no es el principal
objeto de estudio, ¿no? O sea, no es la razón ni es el concepto que queremos trabajar. Entonces, seguramente esto que también nos lleva, estos resultados que estamos trabajando ahorita, pues nos llevan a pensar si realmente la investigación es de rezago educativo. Creo yo que la investigación tiene que ver más con deserción, con la deserción escolar en las instituciones de educación media superior, y de los alcances será trabajar el tema del rezago educativo. ¿Cuántos terminan o cuántos no? ¿Cuántos continúan con su trayectoria formativa hacia la universidad? ¿Y cuántos se quedan truncados en la educación media superior, ¿no? Esos son también de las cosas que les quería comentar al principio, pero no les quería decir hasta que vieran como todo lo que hemos encontrado, porque al final son de estas reflexiones que van surgiendo a lo largo del planteamiento, la investigación y del desarrollo. Pues hasta aquí lo que llevamos, hasta aquí lo que tenemos para compartirles. Y bueno, pues ya me callo yo. Ya. Muchísimas gracias, Adriana. Sobra decir que es una investigación súper interesante. Pago por ver, digamos, después que nos platiques de cuál va a ser la parte de lo quali, la verdad. Y también me interesaría muchísimo ver qué comparativo van a establecer ustedes con los bachilleratos tecnológicos, ¿no? Porque una cosa es desertar de un bachillerato tecnológico y otra cosa es desertar de un bachillerato normal, ¿no? Entonces van a ser muy interesantes las conclusiones y las reflexiones que vengan de todo esto, ¿no? Se me hace, la verdad, un clavado auténtico. Qué privilegio que pueda ser mixto, tanto quali como quanti, y me imagino que va a aportar muchísima información de cómo se comportó la prepa, no nada más en esos espacios, sino en otros, ¿no? Y bueno, le cedemos la palabra ahora para su comentario a Georgina Aldap Enríquez. Tienes la palabra, bienvenida. Hola a todos y a todas. Bueno, creo que ya la doctora Adriana les ha platicado muy bien lo que es el proyecto. Yo nada más quisiera resaltar que los elementos que estamos analizando es deserción y retención, seguimiento académico, prácticas de enseñanza-aprendizaje y evaluación. En lo largo de este proyecto, que llevamos ya un año y medio, al ver la información, al volverla a analizar, nos podemos dar cuenta que podemos sacar más información. Queremos llegar hasta la construcción de una guía para proporcionarla a las instituciones de media superior, porque nos mencionan que hay una necesidad de construcción de estrategias que puedan atacar el problema de la deserción. Si bien el problema de deserción, como hemos estado viendo, se ha agudizado tras la pandemia, también hemos visto que la deserción ya existía y era muy alta. A mí lo que me llamó la atención es que efectivamente están entrando más hombres que mujeres y pues a mí me gustaría saber por qué. Por ejemplo, hay un telebachillerato del cual obtuvimos información y ahí hay en especial en una corte generacional donde están ingresando más mujeres que hombres, pero es una excepción. Habría que estudiar por qué están ingresando más mujeres, porque es el caso contrario que las demás instituciones. Hasta ahorita llevamos datos del CBT9, Juan de Dios Batis, que está en Valle de Chalco, de las EPOS, que están en Ixtapaluca, el CECITEM, que está en Chalco y en Valle de Chalco. La parte de las bajas sí las hemos estado estudiando, sin embargo consideramos que necesitamos mayor información para poder afirmar que efectivamente a raíz de la pandemia hay una gran deserción. Hay otra parte también que tenemos que contrastar, que es la parte de evaluación. Hoy aplicamos un grupo focal y hicimos la pregunta, ¿tú crees que la evaluación es justa, la que tú tienes, y que garantiza tus conocimientos y habilidades que adquiriste, van acorde la evaluación y las habilidades que hoy en día tienes en cierta materia? Y de los 10 chicos y chicas que participaron en el grupo focal, ninguno dijo que sí. Esto quiere decir que efectivamente se les estuvo apoyando para pasar al siguiente nivel. Sin embargo, los conocimientos pues, no son afines al número que se vio plasmado. Incluso decían unos, pues es que yo me enfoqué realmente a entregar las actividades,
entregar archivos, no tareas, no casos de estudio, no reflexiones o ensayos. Estaban entregando archivos para poder sumar puntos y pasar al siguiente nivel. En este sentido, también nos mencionan que ellos ven una fuerte necesidad de regularización, sobre todo, que es lo que confirmamos ahorita con este grupo focal, una fuerte necesidad en el nivel de físico-matemáticas. Hay que reforzar química, física, matemáticas. Incluso mencionan el área de inglés. Las prácticas de enseñanza-aprendizaje, si bien hay profesores que tienen problemas de empatía, mencionaba uno, es que yo vengo de la Boca 11, pero me cambié de escuela porque el maestro pues, no entendió que yo no podía prender mi cámara. Yo en casa tengo una situación complicada porque no tengo los recursos para tener 2, 3 computadoras que son las que se necesitan aquí, y pues realmente fui reprobando 1, 2, 3 materias al grado de quedar fastidiado y tener la necesidad de cambiarme de escuela. Esta falta de empatía por algunos docentes sí vemos que está impactando la deserción. Sin embargo, no todo es malo, también hay docentes muy buenos. Mencionan que algunos docentes implementaron dinámicas, estrategias, utilizaron herramientas que les ayudaron, pero al momento de preguntar qué rescatas de la virtualidad, del tiempo de confinamiento, de todas tus clases virtuales, en un inicio decían que nada. Posteriormente, al ir indagando, mencionan que es precisamente el uso de aplicaciones, porque estas aplicaciones como el Kahoot que utilizamos, el quiz, les hacían más dinámica la clase. Entonces ellos dicen, no entendemos por qué ya se perdió el uso de Classroom, por qué estamos perdiendo el uso de Kahoot, porque nos hacía una clase amena. En la pandemia también pudimos observar, mencionaban los chicos y las chicas, que hubo una cercanía con sus docentes, a pesar de que estábamos en clases virtuales. El docente, al tener esa empatía, porque era un contexto global el que se estaba viviendo, mencionan, el profesor me pregunta cómo estoy, cómo me siento. Y la parte de valores, la parte humana, se ha reforzado, curiosamente, ¿no? A través de la pandemia. Y eso es lo que nos gustaría rescatar, que nuestra orientadora nos atendía noche y día con la finalidad de que nosotros no perdiéramos las clases, con la finalidad de que no nos fueran. Los problemas emocionales, yo creo que fueron impactantes. Algunos mencionaban que tuvieron que asistir a terapia, los que tuvieron la posibilidad, terapia, para poder reforzar la parte emocional, para reforzar el autoestima y así sentirse capaces de poder continuar con sus estudios. Haciendo un análisis inicialmente, habíamos pedido el promedio de secundaria, pero nos dimos cuenta que no era acorde el promedio de secundaria, que es con el que llegan al bachillerato, acorde a los promedios semestrales. Entonces tuvimos la necesidad, hicimos un caso de estudio en el CBT 9 y solicitamos los puntajes de Comipems. Teníamos teníamos promedios de secundaria de 9, incluso de 10, y puntajes de Comipems de 20, de 30, y pues realmente pues no eran afines, ¿no? Si vemos un 10, pensaríamos que el chico sacaría 120 puntos en su Comipems, pero no es así. Otro hallazgo que encontramos en el CBT 9, que por eso estamos viendo la posibilidad de extraer Comipems en demás instituciones, es que a pesar de tener puntajes de 30, incluso hemos encontrado de 20, han logrado egresar del bachillerato. Nos interesa saber si realmente hay un proceso de regularización, de que realmente están aprovechando sus estudios o se les está
pasando de nivel. Yo creo que esa sería una parte muy importante, porque podemos estar estigmatizando a los chicos que vienen con un puntaje bajo, o podemos pensar también que se les está regalando una calificación. Curiosamente, en este CBT 9 vimos que hay chicos que se están quedando en UPIXA, en instituciones, en algunas, en la universidad, en la UNAM, porque también fuimos parte del jurado para exámenes profesionales, y eso nos hace reflexionar sobre el análisis puntual del puntaje de Comipems y el seguimiento académico que se le va dando en ciertas instituciones. Desafortunadamente en CECITEM no pudimos lograr el puntaje de Comipems, ya lo hemos solicitado, pero consideramos que esto nos puede dar luz para poder hacer otro tipo de reflexiones y construir la guía para las instituciones educativas. Yo creo que es lo más importante de la investigación, y en un inicio pues sí era muy bonito que todas las instituciones nos iban a dar todos sus datos, un archivo de Excel por lo menos, con todas las bajas, el puntaje, el motivo de la baja, pero la realidad no es así, y eso nos ha hecho replantearnos la investigación, porque sí es un tanto complicado estar recuperando. Desde la generación 2016, algunas instituciones nos han dicho, si acaso tendré a partir de la 2018, porque para atrás yo no estaba en la gestión, y con el cambio del sistema, anteriormente yo podía recuperar reportes, pero con este sistema que se llama MIGE, yo ya no tengo acceso a la información histórica, ya no hay posibilidad de regresar, entonces tenemos que sacar todos los papeles, así nos han entregado los ponches ellos le llaman F1, y los certificados para poder, incluso las hojas de Comipems, para poder hacer el análisis. Empezamos desde la captura, llegamos al análisis y hacemos el comparativo. Y así es como estamos llevando la investigación. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Muchísimas gracias, Georgina. No cabe duda que es súper interesante todos los detalles que van a ir surgiendo y las demandas de un tipo de investigación como estas, ¿no? Pero la verdad sí siento que va a aportar muchísimo para entender a lo que se ha enfrentado la educación media superior en tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, abrimos el espacio. Les comentaba, tenemos bastante tiempo, entonces los encomiamos a que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas. Pati. Bueno, aprovecho para dar los comentarios del chat y aprovecho también para dar mis comentarios. Primero, felicitarlos porque es un trabajo muy arduo el recolectar, el tener el contacto con las escuelas, que te permitan el acceso, que te den la información, o sea, lo que nos han dicho, ¿no? De que sí es difícil esta parte. Yo me quedo con dos dudas. Una, comentabas al inicio, Adriana, de poner escuelas privadas. Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿estas escuelas privadas del Estado de México o de la Ciudad de México? Te lo digo porque yo trabajo en escuela privada a nivel preparatoria y toda mi carrera, bueno, toda mi vida laboral ha sido a nivel privado. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé, también eso podría ser un factor de cambiar, porque está la Escuela Nacional, hay escuelas que tienen el programa del ENEP, de la Escuela Nacional Preparatoria. Hay escuelas que tienen bachillerato de 2 años. Hay escuelas que tienen bachillerato normal de 3. Hay escuelas que tienen CCH. Entonces, yo creo que, por desgracia, pues hay una infinidad de prepas y de modalidades y todo, que no sé si eso pueda convertirse en un mayor reto de tratar de homologar, ¿no? O de identificar, o también, a pesar que puede ser un reto, creo que puede ser algo muy enriquecedor el decir, bueno, una escuela con estas características por el tipo de programa, tiene este tipo de características el estudiante, ¿no? Te voy a poner rápido un ejemplo. Yo trabajé en un bachillerato y en ese mismo bachillerato había prepa, o sea, estaba en la misma escuela, habían las dos modalidades. Y los estudiantes eran totalmente diferentes. Y era la misma escuela, pagaban casi la misma colegiatura,
Nada más que uno estaban en bachillerato y los otros en Escuela Nacional Preparatoria. Y eran opuestos, o sea, los de la prepa eran más responsables, tenían la edad del ingreso de la prepa, los de bachillerato ya eran más grandes, venían de otras escuelas, habían sido desertores. Entonces, sí es ahí como algo que yo me quedo con la duda de si has considerado qué tipo de prepa privada tal vez has pensado, si lo has pensado en Ciudad de México o a nivel Estado de México. Y justo también a partir de ahí yo creo que la parte de las herramientas y los hábitos, ¿no? O sea, yo escuchaba el discurso que decías, es que aun cuando tenían las becas, no era tanto académico, era una beca para sobrevivir. Entonces no tenían celular o no podían tener la computadora para poderse conectar. Y por desgracia, yo me he topado ahorita la realidad de mis estudiantes de escuela privada, es que ellos vivieron pegados al iPad, vivieron pegados al aparato electrónico, y ahorita en el salón de clases es el problema, porque quieren seguir tras la pantalla. Y entonces, creo que ahí tienes también esa visión, ¿no? De los estudiantes, tal vez por el uso del aparato. Y yo también ahorita lo que veo es los hábitos. El hábito de dormir, el hábito, o sea, han tenido una transformación. El de comer, el de hacer las tareas, el de si ya todo es digital. Y comentario, yo llegué y les dije, a ver, saquen una pluma. Y me hicieron cara así, ¿no? Le digo, sí, esa cosa con la que antes uno escribía. Entonces, ya estamos en esa situación donde qué tanto las herramientas electrónicas nos han limitado también a otro tipo de convivencia, ¿no? Entonces, también ahí es otra cosa que les toca a ustedes por la parte de la pandemia, el durante y el ahorita que ya estamos regresando a la normalidad. ¿Qué retos nuevos hay por ahí, no? Entonces, bueno, nada más esa era. Y mi pregunta va enfocada también a, es mixta, pero has considerado en el análisis, me imagino la parte cuantitativa es toda la sistematización que has ido recolectando y la parte cualitativa son los grupos focales. Eso es lo que me quedo con la duda. ¿Y grupos focales de cada prepa o grupo focal nada más de un grupo que ya tuvieron? ¿Y este grupo focal son exalumnos o alumnos en proceso? Nada más sería como las dudas y aprovecho ahora sí para darte los comentarios del chat. Dice, me voy a tener que irme, pero quiero dejarles mis felicitaciones. Rescato mucho el proceso tan colaborativo con otros subsistemas para entender el problema de estudio en Chalco. Sin duda faltan datos que la SEP debe asegurar que se tenga y el tema que menciona Adriana de las becas es también todo un tema. Estoy segura de que Jime podría ahondar en eso, pero esta investigación da pistas para cuestiones muy fundamentales de lo que está pasando en la política pública de educación media superior. Gracias y a todo el equipo. Y pues se tienen que despedir, ¿no? Pero es un proyecto fantástico. Me interesa conocer la relación de los datos que tienen sobre aprovechamiento y deserción. ¿Existe alguna? ¿Predice algo? Ojalá pronto pueda ponerme en contacto con ustedes. Y hasta aquí. Muchas gracias, Pati. No sé si alguien más quisiera intervenir antes de que intervenga de nuevo Adriana. Bueno, en lo que se anima, yo quería recomendar, Adriana, esta cuestión que comentaba yo hace rato, ¿no? Me llama la atención que estén considerando y qué bueno, tantas variedades, digamos, del sistema de educación tecnológica de los bachilleratos, ¿no? Entonces, como que la pregunta me viene muy espontánea a la cabeza, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el comparativo, por ejemplo, entre las prepas que tienen componente de formación para el trabajo y otras que no lo tienen, ¿no? Se podría pensar, digamos, que alguna incidencia tendría el componente de trabajo entre posiblemente la no deserción, el tener un objetivo más a corto plazo, como una visión, digamos, ya más concreta y focalizada en alguna actividad, digamos, de oficio, taller, etcétera, ¿no? Entonces me hace muy interesante, como dice Patti, que estén contemplando tal diversidad. Realmente la media superior es muy compleja, ya se están enfrentando a ella, pero a mí sí me llama la atención el comparativo que pudieran hacer con los bachilleratos tecnológicos en términos de patrones de deserción y algunos otros elementos que está comentando Patti, ¿no? Y bueno, ¿alguien más que quisiera comentar? ¿Preguntas?
Si no, si gustas, Adriana, mientras ir comentando lo de Pati y lo mío, y ahorita vendrán algunas preguntas. Sí, Enrique, gracias. Bueno, también les quiero decir que a mí me toca coordinar, pero la verdad es que está aquí todo el equipo de investigación. Si no están todos, están varios, ¿no? Entonces, si alguno de ellos Qué incluso padre. quisiera hacer alguna observación o incluso dar respuesta a esto que nos están preguntando o complementar la información, la verdad es que estaría muy bueno. Por aquí anda Arturo, por aquí anda Luis. Entonces, bueno, Georgina también. Entonces, también creo que valdría la pena escuchar lo que ellos han estado recuperando también en la información, porque luego pues ahí nos vamos repartiendo para el trabajo de campo, ¿no? Porque de repente también las actividades diarias del tecnológico, pues nos las tenemos que dividir y tenemos que buscar la manera de responder a todo. Pero bueno, contesto yo, pero si por aquí anda Luis Mojica o por ahí también anda Arturo, me parece, si quieren también comentar algo, por favor, si quieren complementar lo que voy a decir. Fíjate, Pati, que estamos considerando las escuelas privadas del Estado de México. O sea, incluso de esa misma zona, o sea, de los 3 municipios, ya sea de Ixtapaluca, ya sea de Valle de Chalco. Por lo menos queremos integrar a una, ¿no? Por lo menos para que nos sirva un poco de comparativos, con una que veamos si esto mismo que estamos hallando se encuentra en ellos, bueno, pues entonces querrá decir que es un tema generalizado, pero si no, pues nos va a dar pie justo a definir que hay un tema en el o sea, que hay un tema por revisar en el subsistema, o tiene que haber una diferenciación entre justo por el perfil que mencionas también, por los mecanismos de trabajo, de sistematización, de la información, etcétera, ¿no? Entonces, sí estamos buscando que al menos una institución privada de la zona de alguno de esos 3 municipios pudiera participar. Estamos haciendo el contacto con un colegio con el que tenemos también incluso ingreso al tecnológico de sus estudiantes, ¿no? Entonces eso pues queremos como rescatarlo. Pero la intención es que sea de ahí mismo de la zona, porque también la zona pues tiene su característica. Si metemos algo de Ciudad de México, pudiera romper un poco como el perfil de lo que estamos atendiendo, de lo que queremos investigar. Entonces sí, definitivamente queremos trabajar con la zona. El tema de lo cualitativo que comentábamos, que estábamos haciendo, la intención es trabajar con 3 actores importantes dentro de las instituciones. Los directivos, que con los directivos queremos hacer entrevistas. Con los estudiantes, con ellos estamos haciendo grupos focales, y es aquí en donde entraba la consideración ética que hace rato mencionaba, porque son menores de edad. Entonces el consentimiento informado nos lo tuvieron, para este primer grupo focal que se hizo el día de hoy, pues tuvieron que firmar el consentimiento los papás, las mamás, los tutores, ¿no? Para que pudieran participar, aunque no recabamos datos personales o que no recabamos información sensible de ellos, pero pues sí es necesario la autorización de ellos. Para los estudiantes son los grupos focales, y para los vinculadores u orientadores y profesores también vamos a trabajar algunas entrevistas, ¿no? Entonces la intención es trabajar esa parte en lo cualitativo. En lo cuantitativo, pues son todos estos datos de los expedientes de los estudiantes, que son promedios, pues todas las calificaciones que hayan tenido a lo largo de la trayectoria, los promedios de salida, pues los promedios que hayan sacado en los exámenes de ingreso a la educación media superior. Y bueno, pues nos va a servir mucho lo que nosotros también tenemos, ¿no? Cuando vienen y aplican sus exámenes, porque tenemos identificadas también las instituciones de donde vienen. Entonces también nos está dando pistas para decir por dónde tenemos que reforzar, ¿no? Si algunos estudiantes provienen de alguna institución muy específica, pues por lo menos saber cómo vienen, cuál es el perfil y cuáles han sido las prácticas incluso de aprendizaje que ellos han tenido para poderlas trabajar o mejorarlas o elevar, te digo, su perfil acá de este lado desde lo universitario, ¿no? Y de una o más instituciones, mira, la intención es que hagamos este trabajo cualitativo de cada una de las instituciones con las que nos hemos acercado. La verdad es que como dice Enrique, el subsistema de educación media superior es bastante complejo. Y entonces,
pues vamos a ver con quiénes podemos entrar, ¿no? Ahorita estamos trabajando con los estudiantes que están aquí, ¿no? O sea, con la generación 2023, 21, 23, ¿no? Y con los que queremos ahorita recuperar, porque ya los demás pues ya están fuera, ¿no? Entonces, ahorita queremos recuperar con ellos, por lo menos de esa corte, el trabajo de grupos focales. Si nos permiten entrar a todas las instituciones a las que tenemos consideradas y trabajar eso, bueno, ya te vas a imaginar la cantidad de información que vamos a tener cualitativa y que vamos a tener que trabajar y analizar y categorizar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya será un trabajo que cuando lleguemos a ese puente lo atravesaremos. Mientras ahorita vamos de una por una buscando quienes nos van dando acceso también a trabajar con los estudiantes. Por lo menos hoy ya logramos hacer un grupo focal y bueno, pues vamos a ir avanzando, ¿no? Pero ahí están las intenciones. Y bueno, no sé si aquí Arturo, Luis, que la misma Georgina quisieran comentar algo de esto que para responder también y complementar, Pati. Bueno, por ahí está Arturo. Entonces. Ya, muy bien, la verdad. Arturo. Hola, muy buenas tardes. Buenas. Bueno, yo soy también soy parte del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y actualmente pues estoy colaborando también en la investigación y sí, hay muchos cosas que tenemos que ir viendo conforme vamos pues encontrándonos con las situaciones que nos presentan en las diferentes instituciones. Por ejemplo, algo que quería comentar es aquí en la zona de Valle de Chalco, Chalco y Ixtapaluca, pues realmente sí hay muchas instituciones que presentan algunos casos como de prepas, no sé, prepas en 8 meses, pero por la naturaleza de cómo está su bachillerato, nosotros lo que se ha hecho es ver las escuelas que tengan características que sean muy afines a las prepas, las EPO, los tecnológicos, etcétera. Entonces, realmente eso reduce mucho el universo de prepas privadas que tomamos en cuenta. Y, esa es una de las cosas que está comentando Patricia, ¿no? ¿Qué tipo de prepa privada? Pues más bien la estamos, digamos, tomamos el conjunto de las que tienen características afines a las otras prepas. Con respecto a lo que comentaba Enrique también, dice las prepas con formación para el trabajo, algo que se ha encontrado en diferentes momentos que se ha trabajado con jóvenes de media superior, incluso antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de trabajar pues cierto tiempo con jóvenes que llegaban a hacer con nosotros servicio social, prácticas profesionales de diferentes instituciones. Aquí lo que pasa es que los mismos jóvenes dicen, no, es que nosotros, por ejemplo, todos los tecnológicos sabemos que salen como una carrera técnica. Y las EPO, las preparatorias oficiales, son las escuelas que han implementado esto de formación al trabajo, que lo que hacen es como que acercarse un poquito a poderles dar cierta formación para que puedan integrarse al campo laboral de alguna forma. Pero de diferentes instituciones, pues los mismos jóvenes nos comentan, es que yo llevé la carrera de técnico en informática, pero pues realmente nada más nos dieron tantito Word, ¿no? O sea, realmente como que también eso, a pesar de que tienen esos programas, pues no se implementan como debería de ser en muchos casos. Hay otros, hay algunas instituciones que sí hemos visto que no, ellos sí se meten mucho a la parte de la formación, pero hay muchas que no. Entonces eso también pues de alguna forma les complica el hecho de poderse insertar después. Y realmente muchos jóvenes lo que hacen es que ellos quieren pues su deseo es seguir estudiando, continuar con la carrera, pero en muchos de los casos, por el tipo de jóvenes que tenemos aquí en la zona, pues muchos tienen que ayudar a los padres, en negocios familiares, en lo que hacen ellos, comercio informal, etcétera, ¿no? Entonces eso se les complica un poquito y por eso, pues a veces no continúan, aunque ellos desearían continuar. Y algo que también nos hemos encontrado es que, por ejemplo, ahorita lo que comentaba la doctora Adriana, sobre el hecho de que ahorita estamos haciendo grupos focales con los jóvenes que están en sexto semestre
bachillerato para recuperar la información de su corte generacional. Hemos estado preguntando con algunas personas de otras instituciones sobre, pues, digamos que el hecho de poder hacer grupos vocales o entrevistas o tener contacto con jóvenes egresados, pero de ahí surge otra situación, que ellos comentan que pues no dan seguimiento a los egresados, o sea, ellos ya una vez que salen, pues ya no tienen contacto con ellos, entonces ahí eso dificulta muchísimo el hecho de decir, ¿y dónde los podemos encontrar, no? Si ya no, las mismas escuelas no saben. Ahí, por ejemplo, habría que pensar en algún mecanismo como para ver en dónde podríamos encontrar jóvenes que ya terminaron bachillerato en alguna escuela de aquí y a lo mejor acercarse de manera independiente. Entonces son muchas cosas que van dificultando el cómo obtener esa información, pero pues conforme vamos avanzando, tenemos que ir buscando algunas opciones, ¿no? De cómo podríamos hacer eso, cómo podemos obtener cierta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Ay, perdón, Virginia, adelante. No, adelante. Bueno, en este sentido de la preparación de un bachillerato tecnológico y del bachillerato general, yo creo que se ha observado la necesidad de implementar la formación para el trabajo. Precisamente el CBT, que es un bachillerato tecnológico, yo le preguntaba a las chicas que eran 2 chicas, que cómo les había ido después de su examen profesional, porque a mí me parecieron temas muy, muy importantes que propusieron soluciones y me decían que les habían ofrecido trabajo. Y a mí me pareció muy bueno que a nivel bachillerato les ofrezcan trabajo. En el caso de una era una empresa privada y en el caso de otra era una institución gubernamental. Sin embargo, ellas decidieron continuar con sus estudios. Yo creo que para algunos chicos a lo mejor no eran las circunstancias de ellas, sí significa la oportunidad de mejorar, la oportunidad de aportar, la oportunidad de generar algún recurso para apoyar a sus familias. La supervisora de la zona de Ixtapaluca, que es la supervisora de las EPOS, que son preparatorias oficiales, nos mencionaba que en un inicio no existía esa formación para el trabajo. Sin embargo, vieron la necesidad de ir incluyendo algunos módulos, como tal no es una educación tecnológica, incluyen algunos módulos que puede ser de informática, de recursos humanos, me parece que son 2 módulos, cuando en el CBT son entre 4 y 5 módulos para formación del trabajo. Pero sí, ya las preparatorias oficiales vieron esa necesidad para poder apoyar a la comunidad de estudiantes y de jóvenes con la finalidad de que si no pueden continuar con sus estudios superiores, tengan al menos esa oportunidad de poder insertarse en el mercado laboral, no como unos egresados de bachillerato, sino más bien como alguien que ya sabe algún oficio, alguna profesión y que puedan tener mejores oportunidades, incluso monetarias. Gracias, Georgina. ¿Alguien más del equipo? Yo nada más quería comentar Sí, que definitivamente va a ser un elemento importante para indagar, ¿no? O sea, cómo es, ¿no? Porque si bien ahorita tenemos información de lo que nos han compartido, eso sí valdría la pena ponerlo en la investigación como una categoría importante para analizar. Entonces, a mí me suena mucho, me hace mucho sentido que podamos hacer la comparación porque efectivamente Georgina, desde la experiencia, dice que sí hay una diferencia entre el egresado de un bachillerato y del otro. Bueno, pues ahora valdría la pena como sistematizar esa experiencia, recuperar lo que vemos de los resultados que obtenemos y sí, pues aportar algo en ese sentido mucho más empírico, pues, ¿no? O sea, desde la investigación empírica, pues. Gracias, Adriana. ¿Alguien más, Patti? Estaba viendo los mensajes, no sé exactamente porque lo desconozco, pero Javier Tolentino puso la forma 911 no se localiza para contar con información oficial. No sé si ustedes tengan noción de
de esto, y que si también el mismo dice, ¿tienen alguna definición de seguimiento académico? Si quisieran comentar. Pues todavía no lo definimos como tal, o sea, lo que hemos encontrado es el hallazgo, eso, y lo pusimos en esa categoría. Tenemos que trabajar en la parte del marco teórico, del marco referencial, qué estamos entendiendo por el seguimiento académico para poder tener esa comparación y tener, pues ya cuando nos vaya saliendo más información, realmente saber si esa categoría va a ser seguimiento académico o le vamos a poner otro nombre, ¿no? Pero bueno, pues en lo que llegan los demás resultados lo vamos a estar analizando. Sale. Bueno, en lo que se animan los demás, yo quisiera hacer un comentario en el marco de lo que estaba comentando Georgina, de la importancia del componente de formación para el trabajo en la prepa. Fíjate que hace 2, 3 años hicimos un estudio aquí que le llamamos la cooperación entre instituciones de educación media superior y los talleres públicos de los CECATIS y los CICAT. Hay experiencias muy interesantes en toda la República donde prácticamente se logra esta alianza y el ICAT o el CECATI apoya la formación para el trabajo de diferentes bachilleratos, sea durante un año o durante 6 meses, ¿no? Y eso ayuda, como comentaba Georgina, a que, claro, los estudiantes salgan por lo menos con un mínimo, pero no tan mínimo componente a lo largo de todo un año, en donde se generan estas alianzas entre los CECATI y los ICAT, las instituciones de educación media superior, ¿no? Yo recuerdo cuando en las investigaciones últimas que hemos estado realizando y platicando con chavos de prepa, muchos de ellos comentan, ¿no? Es curioso no escuchar, digamos, no contemplar a las prepas generales como una opción de prepa, ¿no? Simplemente porque les lleva mucho más tiempo, requieren el componente de formación para el trabajo. Entonces, y explica mucho, digamos, la tendencia que hay entre los jóvenes de bajos recursos a preferir bachilleratos tecnológicos por encima de bachilleratos generales, ¿no? Entonces, siento que esto abona de alguna manera la importancia, ya lo que estaba comentando Georgina ahorita, de contemplar dentro del comparativo la división, digamos, entre prepas que no tienen componente y prepas que sí tienen componente, ¿no? Yo me atrevería a pensar que puede haber, digamos, resultados muy, muy interesantes que apoyaran como la gente con formación para el trabajo tiende menos a abandonar, digamos, la prepa que los otros, ¿no? Pero en fin, es algo que ya diría el comparativo de ustedes, ¿no? Y bueno, todavía tenemos tiempo, siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo para platicar, conversar, expresar ideas. Está abierto el foro, todavía tenemos por lo menos 20 minutos. Si alguien quisiera hacer algún comentario. A ver, Arturo, padre no es. Algo que también ha salido en las conversaciones que hemos tenido con directivos de diferentes instituciones es que en las escuelas preparatorias oficiales, en varias de ellas de aquí de esta zona, llegan muchos jóvenes a ingresar, de los jóvenes que no se pudieron quedar en algunas de sus primeras opciones, ¿no? Entonces, incluso nos comentaban cuando pedíamos los resultados de Comipens, nos decían, es que no los tenemos porque como ya son personas que ya hicieron el examen varias veces, 2 o 3 veces, o le llaman creo segunda vuelta o algo así, pues ya no tienen los resultados, ya no llegan con los resultados y simplemente los escribimos. Entonces, como que aquí se nutren muchas EPOs y que dándoles oportunidades a jóvenes que no fueron aceptados en otras instituciones. Aquí sí hay muchas instituciones, no sé cómo sea en otras partes, no sé, en la Ciudad de México, pero sí muchos se van por la parte de tecnológicos. Incluso aquí hay unos tecnólogos que están pues, muy bien posicionados con respecto a los demás instituciones, tanto del mismo subsistema como de otros, y que ya se conocen, ¿no? Que muchos dicen, no, es que tal escuela es muy demandada por los jóvenes, les gusta mucho, tienen buenas observaciones de egresados, etcétera. Y hay muchas EPOs que aquí también lo que hacen es que tienen mucho algo que se llama el tránsito, ¿no? Que se meten llegan a una escuela que no es tan solicitada, echan como que se ponen a echarle muchas ganas, estudiar, etcétera, y después piden cambios para esas escuelas que son muy solicitadas.
Entonces, hay algo muy complejo en cómo se lleva el seguimiento entre instituciones, porque a veces cuando nosotros decíamos, oye, por ejemplo, un estudiante que se va de aquí, se va a otra escuela, les dan seguimiento o no, dicen, no, una vez que se van, pues ya nosotros así como que hasta aquí se cierra el expediente y ya no sabemos nada de ellos, si siguieron estudiando, si se fueron a dónde, y muchas veces terminan en unas escuelas del mismo subsistema. Entonces, pero no se lleva ese control, entonces ya luego hay un descontrol también de información. Incluso se ha comentado en algunas reuniones, dicen, ¿por qué no se puede ver la forma de crear a lo mejor como un tipo CUR para estudiantes o algo así? Como para que se le pueda dar un seguimiento y no importa qué sistema, si se va de un lado a otro, a otra escuela, pero que se sepa, ¿no? Cuál fue su trayectoria académica, porque a veces también eso altera los datos de bajas, de eficiencia terminal, por ejemplo, porque dicen, es que, nos decían, es que nosotros, por ejemplo, entran 100, ¿no? En un caso entran 100 jóvenes, y al final terminaron 98. Entonces tienen una eficiencia terminal muy alta, pero no lo toman, o sea, hay cosas que no toman en cuenta, como eso que dices, de estos 100 se dieron de baja a, no sé, 40, pero de los mismos tránsitos que llegan, pues vuelven a surtirse y entonces al final terminan como si fueran los mismos 100, pero no se toma en cuenta esos cambios que hay, ¿no? Incluso como redefinir algunos indicadores, o sea, hay mucho que se puede ver, pero obviamente cada una de esas cosas es un mundo de información y un mundo de cosas que se tendría que hacer, ¿no? Pueden salir más y más investigaciones en estos casos. Claro. Muchas gracias, Arturo. Sí, Pati. Ahorita que decía del número del cuerpo estudiante, justo, ¿no? Volvemos a que nivel medio superior es otro boleto, porque en nivel básico sí se tiene. Pues en nivel básico sí hay una clave para que si tú das de baja al niño de esta escuela y lo cambias a otra, no se puede hacer la transición hasta que el mismo sistema lo hace. Entonces, electrónicamente en el sistema básico tienen la carpeta de cada niño, en qué escuela, y justo también esta parte de la eficiencia o de la parte de terminal, pues puede que el niño empezó en una escuela y concluya en otra. Para esta escuela ya fue baja y lo podrías considerar como una deserción. Sin embargo, sí terminó la escuela, o sea, realmente no fue una deserción como tal, porque concluyó en otra escuela. Entonces, en el sistema básico nos permite dar ese seguimiento, pero pues al parecer a nivel medio superior todo eso se pierde. Es como la jungla, a ver quién entra y veamos quién sale, y no sabemos en qué camino salió, ¿no? Entonces, sí, la verdad que a mí me apasiona medio superior, creo que Enrique también, y sobre todo yo creo que lo decía lo de la sistematización, Enrique tiene muchísima experiencia en esa parte, entonces, pero justo es un campo de trabajo muy difícil a veces por todas las vertientes que podemos encontrarnos. Nada más. Muchas gracias, Pati. ¿Algún comentario final, Adriana, Georgina, a reserva de que alguien más quiera intervenir? Yo me quedé pensando en el CECATI y me voy a regresar un poquito. Hace más o menos 1 año, 2 años, yo fui a visitar un CECATI y estaba revisando los programas porque me invitaron a revisar un programa de estudio. Y efectivamente van actualizando sus programas de estudio y yo veo que sí los capacitan bien, A pesar de que están bien capacitados los estudiantes de CECATI, tienen un problema de matrícula. Hay que estarlos buscando por todas partes, me decía la vinculadora, y es una labor muy fuerte. ¿Por qué no entran al CECATI? Porque efectivamente no se les valida el bachillerato. Y pensando en las EPOs que no tienen una buena formación para el trabajo, yo creo que se puede hacer una muy buena alianza para proporcionar esa capacitación por un lado y esa falta de matrícula, ¿no? O analizar bien de qué forma se puede conjuntar y poder aprovechar los dos subsistemas, ¿no? Tanto la preparación
de las materias básicas, pero también la preparación, la formación para el trabajo, que es lo que necesitamos en esta zona de Ixtapaluca, Valle de Chalco y Chalco. Yo creo que sí, es un muy buen proyecto y aquí yo creo que nos ayudaría muchísimo. Sí, gracias, Georgina. ¿Quieres intervenir por último, Adriana, para cerrar? Bueno, pues nada más agradecerles el espacio. La verdad es que el compartir, el tener estos espacios para compartir, para incluso en este mismo diálogo ir reflexionando sobre nuevos elementos que se pueden incorporar en la investigación y o quitar otros o buscar otros caminos para analizarlo. La verdad es que son muy ricos y nos ayudan muchísimo. Entonces, primero, pues celebro pues que estén estos espacios. Agradecemos mucho la invitación para irles presentando y Enrique, tú dijiste que pagabas por ver los resultados, entonces te vamos a mandar el dato para que en un par de años, no, pues esperemos en que luego que terminemos o conforme vayamos avanzando, a lo mejor el próximo año, podemos presentarles otro poquito más de lo que hemos encontrado, que esperemos que el próximo año podamos avanzar ya como más bien en el análisis de toda la información, ¿no? Ahorita estamos todavía en trabajo de campo, recopilando información. Después, pues ya cristalizar todo lo que tenemos, poderlo analizar, comprenderlo. Y bueno, pues igual y el próximo año, si nos dan otra vez el espacio, lo volvemos a compartir y esperemos que pues pronto podamos tener más información para estarla dialogando con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias al equipo también, que pues son quienes también están trabajando durísimo en esto. Y pues aquí seguimos tratando de aportar lo que se pueda. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Adriana, por este aporte. A todos nos enriquece. Es un tema que nos podría llevar mucho, mucho rato. Como dice Patti, es un subsistema muy, muy, muy complejo. Entonces, la verdad que nos quedamos picados y muy ansiosos de poder conocer los diferentes avances que vayan teniendo en esto. Si hay algo en que podamos apoyar, con todo gusto. La verdad, hay mucho cariño al TUCH. Y bueno, y la importancia de esta investigación que están ustedes haciendo pueden mostrar resultados que ayuden a fortalecer todavía más, por ejemplo, el componente de educación media superior.